Dice, digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más el henchimiento de ellos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Por si en alguna manera provocase a celos a mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, ya a ti tampoco no perdone. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permaneciereis en la bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán ingeridos. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridas en su olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Muy bien, pues mis hermanos, vamos a disfrutar nuevamente la versión que el apóstol Pablo nos está presentando de lo que bien podemos llamar el caso judío, donde hemos señalado el famoso altercado que había. Un altercado que yo he hecho aclaraciones. En realidad el pueblo judío no estaría cuestionando de ninguna manera el derecho de Dios, ni su justicia. Ellos más que todos tenían un altercado con el apóstol Pablo, a quienes acusaban de ir más allá del evangelio, de ir más allá de donde ese evangelio lo autorizaba a ir, y que él había hecho interpretaciones muy suyas, y que justamente la molestia era contra el apóstol Pablo. Por eso es que el apóstol Pablo ha planteado, ¿verdad?, su defensa como ministro, porque él dice, mi ministerio honro. Estaban cuestionando su ministerio. ¿Por qué? Porque había varias versiones en el sentido de cómo justificar eso de que Dios eligió a los gentiles. Y yo no tengo problema como para entender que esa molestia judía no era porque Dios hubiera llamado meramente a los gentiles, puesto que yo he dicho, por eso era el proselitismo, porque ellos, los judíos,
tenían una actividad intensa, dijo Jesús, rodeando cielo y tierra para buscar un prosélito. ¿Por qué? Porque ellos entendían que Dios quería también atraer a los gentiles. Sí, el problema de ellos es que entendían que tenía que ser a través de ellos. Ese es el problema. Y que yo he mencionado, este problema se desató a partir del reporte que Pablo y Bernabé hacen de su primer viaje misionero, cuando fundaron las famosas iglesias de la Galacia, Antioquía, Listra, Derbe y otras más. Y viniendo a la iglesia de Antioquía, los hermanos dieron testimonio a la iglesia de Antioquía, que estaba compuesta por judíos y gentiles, de cómo les había ido en el viaje. Y muy emocionados, dijeron que Dios le había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Dos, que mucha gente se había convertido a Cristo Jesús. Esa noticia, ese informe, fue llevado a un sector particular de la iglesia de Jerusalén, o fue llevado a Jerusalén mismo. Y eso alarmó a un sector de los fariseos, de tal manera que no aceptaron la versión de Pablo ni la de Bernabé, y dijeron: no pueden ser salvos si no se circuncidan y si no guardan la ley. Allí es donde tiene su nacimiento ese movimiento judaizante, allí. Y entonces va gente de Jerusalén a Antioquía, y abre una enorme discusión con el apóstol Pablo y con Bernabé, afirmando que no podían ser salvos. Bueno, allí nace precisamente estas interrogantes. ¿Por qué Dios eligió a los gentiles? Y dijéramos, ¿por qué lo eligió de esa manera? ¿Con qué derecho? No con qué derecho Dios, no, ¿con qué derecho dices tú, Pablo, que Dios hizo eso? Es cuando Pablo habría de preguntarles o decirles: ¿por qué escogió Dios a Isaac y no a Ismael? Ellos dirían: por supuesto, eso es la cosa más sencilla de entender, porque Ismael no era hijo de Sara, y la promesa decía que tenía que ser de tal manera que eso era muy sencillo. Pero entonces Pablo avanza y pregunta: ¿y entonces por qué escogió a Jacob en vez de Esaú, cuando que estos sí eran hermanos de padre y madre? Y ellos contestaron: pues porque Dios quiso. Y Pablo entonces les regresa su respuesta: muy bien, sería pues por la misma razón. Dios llamó a los gentiles y los ha salvado por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué dijo? Si Dios queriendo. Entonces, Pablo lo que está haciendo, fíjese lo que he mencionado, el pueblo, los judíos no estaban altercando con Dios, estaban altercando con Pablo, de que había torcido la versión del evangelio. Y era la razón por la cual los judaizantes se habrían de crecer e ir detrás de Pablo siempre a las iglesias que él levantaba, dizque para corregir, para explicar bien el evangelio que Pablo indebidamente había enseñado. Era descalificarlo como un apóstol, descalificarlo como un enseñador de la fe y descalificar sus enseñanzas. Eso era.
hasta el día de hoy. Y precisamente el apóstol Pablo, para defender y para justificar la versión que él daba a los gentiles, es que apela a la escritura para probar, señores, yo no estoy haciendo una interpretación fuera de la Biblia. La escritura enseña esto y aquí está esto. Muy bien, así hemos venido entonces por todos estos capítulos, el 10, el 11, de tal manera que luego la otra pregunta, ¿excluyó Dios a los gentiles? Y yo dije, ¿cuándo los excluyó? Pues si el evangelio empezó a predicarse en Jerusalén, ahí predicó Pedro su gran sermón el día de Pentecostés, hubo miles de salvos. Los predicadores que empezaron a anunciar el evangelio al mundo judío eran judíos, por supuesto, y los que empezaron a anunciar el evangelio al mundo gentil era un judío, Saulo de Tarso, Pablo. Por eso cuando preguntaron, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dijo Saulo, pues yo soy israelita, yo soy de la simiente de Abraham, yo soy hebreo, y aquí estoy en este evangelio glorioso, lo que implica que Dios no ha rechazado a su pueblo. Y de esta manera es que hemos entrado a este capítulo 11. Estamos ya acercándonos mucho al final de este famoso altercado. Así que estamos en este capítulo 11 y definitivamente ya estamos por abandonarlo. Y él ha contestado esta pregunta, o la contesta en este capítulo 11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta a la que él mismo contesta y dice rápido, categórico, en ninguna manera. Y desde luego, una respuesta así por sí misma no es suficiente para aceptarla como el finiquito o el punto final de esa pregunta. Mire, Pablo lo sabe, y es entonces cuando maniobra hábilmente. Es decir, ya he razonado con ustedes, pero ¿por qué mejor no hacemos otra cosa? Ya que estamos hablando del suceder o el caso judío, de que Dios incluyó, de que Dios atrajo a los gentiles y de que si Dios hizo esto con Israel. ¿Qué les parece si mejor vamos a lo que yo le llamo el territorio de la intención divina? ¿A qué me refiero con esto de ir al territorio de la intención divina? Bueno, es que es ir a la intención que Dios tenía, o mejor dicho, veamos el trasfondo de todo el suceder, dijo Pablo. Y esto lo resolvemos de esa manera, donde se pone cuidado no meramente en lo que pasa, sino en el por qué pasa. Vamos a ver si pude explicarlo. Ya Pablo ha razonado con ellos, les ha explicado. Sin embargo, él dice, entonces vayamos ahora a ver las cosas de trasfondo, la intencionalidad divina, del por qué pasaron estas cosas. Y es allí donde Pablo, por cierto, nos propone ver el caso judío de manera muy particular, muy particular. Y por lo pronto, en el mismo versículo 11, yo quiero que usted, si tiene oportunidad de ver su escritura, digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? Dijo, en ninguna manera. Fíjese bien, han tropezado para que cayesen.
Es más, el apóstol Pablo no lo acepta y no acepta que Israel haya caído, sino que tropezó, mas no que cayó. Y por eso dijo que tropezaron los judíos, el mundo judío tropezó. ¿Acaso para caerse? De ninguna manera. Fíjese bien, estamos hablando de la intencionalidad divina. De tal manera que tropezó con quién. Pues en el capítulo 9 ha dicho, he aquí pongo piedra en Sión. Tropezaron con Cristo Jesús. ¿En qué sentido tropezaron? Miren, el mundo judío iba por la ruta de las obras, la ruta de la ley, por las obras. Pero llega un momento cuando esa ruta se ve impedida de avanzar, porque hay un enorme peñasco que impide el paso, que es algo así como hasta aquí llegan, no crucen más allá porque ya no hay nada. Esa piedra es Cristo. Y entonces ellos dijeron, ¿cómo? ¿Cómo que entonces no somos justificados por las obras? Si en eso hemos trabajado más de 1000 años. Hemos estado intentando guardar afanosamente las obras de la ley para ser justificados. Bueno, es que Dios ha provisto a Jesús. Y ahora si quieren encontrar la justificación, miren, allá está la ruta. Allá está la ruta y allá está Cristo. Y creyendo en Él y tan solo por fe, somos justificados por causa suya. Pero ¿cómo que por allí tiene que ser? Pues esa ruta, señores, es la ruta de Abraham. Él nunca transitó por la ley. Él transitó por la ruta de la fe. Allá es donde ustedes tienen que ir. Por eso el apóstol dice, tropezaron, pero no para que cayeran, y no cayeron. Y esto que quede muy claro, la idea del apóstol Pablo. Pero luego plantea una segunda cuestión de intencionalidad divina. O sea, de las cosas que están trasfondo. ¿Y esto para qué? Porque el suceder no es algo espontáneo, fortuito. En Dios las cosas son un diseño eterno. De tal manera, entonces, que para qué tropezó Israel. Dice, bueno, es que precisamente a causa del tropiezo de ellos que tuvieron con Cristo, resulta que entonces vino la salud a ustedes gentiles. A ver, y yo sí quiero que, aunque ya lo he explicado, me interesa a mí que estas cosas queden muy claras. ¿Por qué el fracaso de Israel fue en lo que nos trajo esa bendición salvadora? Acuérdese de esto. Si el Señor Jesús hubiera sido recibido por Israel, si lo hubieran recibido en Jerusalén y lo hubieran aceptado como su rey, el Señor Jesús, el Hijo de David, se hubiera sentado en el trono de David su padre, ¿sí? Y tendrían rey. Pues sí, sí tendrían rey, pero no tendrían salvador. Porque he dicho, en el trono se gobierna, se reina, pero en la cruz se redime. A pesar de que hay algunas tesis por ahí entre algunos que predican que no fue en la cruz donde fuimos redimidos. Pero insisto, en la cruz se redime. De tal manera, entonces, que si Cristo no hubiera ido, si lo hubieran aceptado, pero tropezaron con Él y no lo aceptaron. Y entonces es cuando Jesús
va a la cruz del Calvario. Y a la cruz del Calvario se logró la redención y la salvación para el mundo entero. No nomás para los gentiles, hermano Pablo, por supuesto que también para el mundo judío. Sin la muerte de Jesús, nadie tendría salvación. Así de sencillo. Muy bien, pues entonces avancemos en esta cuestión. De tal manera que dije que definitivamente el fracaso de Israel no debe ser considerado como la caída o caída de Israel. Es más, el apóstol ni siquiera tolera que sea una caída. En cambio, sí acepta dos cosas. Una, que es un tropiezo. Y la otra, que al darse ese tropiezo o ese rechazar a Jesús por parte del mundo judío, Dios capitalizó eso y entonces abrió la oportunidad para el mundo gentil. Ahora, yo voy a hacer otra aclaración. De ninguna manera puede haber en el corazón de un creyente la idea de que Dios le quitó algo a Israel para dárnoslo a nosotros. No, señores. Dios no despojó a Israel de ninguna de las promesas que le hizo a Abraham. Esas están intactas y son de ellos y muy de ellos. Por eso yo he dicho, Israel tiene lo suyo, la iglesia de Jesucristo tiene lo suyo. Nadie despojó a nadie. Simple y sencillamente Dios aprovechó ese tropiezo y lo aprovechó en el sentido de que no se sentó entonces a reinar y consecuentemente se fue a la cruz, capitalizando ese momento. ¿Qué le parece? Y otra vez ponga atención, porque de ese punto descubrimos que Dios quería lograr a su vez tres cosas que son de suma importancia para los intereses del reino. Mire, la primera cosa que Dios hizo cuando el Hijo fue rechazado y Él murió, y de esa muerte nace un evangelio de la gracia y del perdón, que ese evangelio de la gracia y del perdón es para envolver el mundo. Y entonces, ante el rechazo que hicieron de su Hijo allá entre los judíos, por así decirlo, Dios tomó el evangelio de su Hijo y lo sacó de las fronteras de Israel. De tal manera, sacó de las fronteras de Israel el evangelio de Jesucristo para llevarlo a pueblos que no era su pueblo. Y entonces, en el mundo, Jesús se hizo famoso. Y qué interesante que fue precisamente el más acérrimo enemigo de Jesucristo, a quien el Señor Jesús le dijo: tú eres el que vas a llevarme al mundo. Vas a ir a anunciarme al mundo. ¿Por qué? Porque corría el peligro que si Jesús se quedaba encerrado en Israel, convertido en un asunto meramente judío, hubiera desaparecido su historia en 2 generaciones. Se hubieran encargado de borrar su historia, que esto se quede en casa y aquí en casa cae en el olvido. Sin embargo, un día el apóstol sale de las fronteras de Israel y lleva en su equipaje, digo una manera figurada de decirlo, y lleva en su equipaje
la tan noble historia del Salvador del mundo, que alegró al mundo gentil, que lo aceptó con todo su corazón. Y el Señor Jesús, dije, en los caminos de la historia se hizo famoso y seguirá siendo eternamente así. Luego entonces, Dios, al hacer eso, logró una segunda cuestión en su estrategia. No en una cosa casual, ni en un acto fortuito, ni en un revanchismo, no. Todo estaba siguiendo una intención divina. Desde la misma eternidad existía esa intención. Porque Dios no pensó salvarnos a última hora. Desde la eternidad fue el Hijo escogido para ser el Salvador. Pero la segunda cosa que se logra a causa de ese avance que tiene el Evangelio de Jesucristo con Pablo, y que ahora resulta que lo cuenta la iglesia de Antioquía, pues Dios logró provocar a celos a los hijos de Abraham. ¿O no había dicho eso la Escritura? Los provocaré a celos. Ahora, pero aquí hay un detalle que a mí me parece sutil, precioso. Mire, ¿para qué iba a hacer eso Dios con ellos, de provocarlos a celos, si ya no tenía interés en ellos? Si ya los había aventado. ¿No le parece que el simple hecho de que Dios los provocara a celos era una evidencia irrefutable que seguía pensando en ellos? Así que piensen esa verdad. Dios no está de ninguna manera, dijo Pablo, Dios no está tirando a Israel, señores. Ahora, fíjense la idea de Pablo. ¿Por qué Pablo está pensando y hablando a los gentiles en esos términos? Porque él lo dice: a vosotros hablo, gentiles, a ustedes, y les estoy hablando del caso judío para explicarles el trasfondo. Dios ha logrado precisamente la inconformidad de Israel. Tiene el celo, por supuesto que sí, porque era indignante para ello que los gentiles llamáramos ahora a Dios con toda confianza Padre nuestro, cuando que eso sería un privilegio exclusivo de ellos. Pero ahora viene la tercera cosa que Dios quería lograr, que no ha logrado, pero que lo va a lograr. ¿Qué cosa? Que crean en su Hijo Jesús. Que crean en su Hijo Jesús. Por eso estoy diciendo, con cuánta razón el apóstol dijo que Dios ha desechado a Israel. En ninguna manera. Pero yo les invito, y aquí está una de las intenciones del apóstol Pablo. Nos está diciendo: no se equivoquen, ni empiecen a sentirse ufanos, como si Israel, Dios lo hubiera ya desechado, no lo quisiera, y ahora los quisiera a ustedes. Cuidado con lo que están interpretando. Y aquí es donde yo quiero que usted tome en cuenta la perspicacia espiritual de Pablo. Ella se daba cuenta que en el mundo gentil cristiano nacía o se manifestaba un sentimiento de hostilidad hacia Israel y de menosprecio, pensando en algo así como: ellos ya quedaron fuera. Pero vuelvo a lo mismo, Dios ha de lograr lo que no ha logrado, pero lo va a lograr. Que aunque no han creído, Israel no ha creído en Jesús como nación,
Todavía faltan páginas de la historia, mis hermanos. Diría Pablo, mis hermanos gentiles, faltan muchas páginas de la historia. Entonces digamos, que lograr que Israel crea oficialmente en Jesús es una de las cosas que está pendiente. Pues diremos a nuestra manera que este asunto de Israel queda en la agenda de Dios bajo el título, eso lo digo yo, los pendientes de Dios. Los pendientes de Dios. Cosa que habrá de consumarse, según lo dice Zacarías 14, 13 y 12, que yo he dicho, leámoslo en ese sentido. En el 14 habla propiamente de la guerra de Armagedón, que no es la de Gog y Magog, que esa está 1000 años después, hermano. La guerra de Armagedón liderada por el anticristo. Y luego Cristo viene, el Mesías de Israel viene. Incluso yo puedo decir, ya en el alma del pueblo judío se empieza a correr sutilmente en sus almas el rumor que su Mesías viene pronto. Un rumor que se hará cada vez más intenso, como aquel rumor que dice que se oyó que venía el esposo. Israel empieza a oír esa versión, sencillamente. Y luego cuando Él venga, le recibirán, y entonces es cuando verán las heridas en sus manos, y se convertirán al Señor en un solo día. Así que el caso de Israel no está finiquitado de ninguna manera. Y mire, yo quisiera hacer una analogía o una idea. Israel fracasó y aparece en el escenario el mundo gentil que dice yo sí le creo a Jesús. Israel dice nosotros no. El gentil dice nosotros sí. Y el Evangelio de Jesucristo creó no solamente la iglesia por causa de la fe en Cristo, sino que creó además una cultura, de tal manera lo que se conoce como cultura judio-cristiana occidental. Pero llegará un tiempo cuando el mundo gentil va a pasarle lo mismo que le pasó a Israel, se endureció. Y ahorita usted observa cómo se está trabajando para desaparecer la verdad preciosa e histórica del Cristo de Dios. De tal manera que en el gentilismo se mueve ya la incredulidad crónica hacia Jesús. Aunque Dios tiene su remanente. Y cuando el mundo haya llegado a ese tope de basta ya con Jesús, Cristo levanta la iglesia y entonces vuelve a Israel la credibilidad a Cristo. Por eso digo, por eso diría Pablo, no te jactes, gentil, que la historia no ha terminado. Y a este pueblo que le costó tanto haber tropezado con esa piedra, ese pueblo le espera un tiempo glorioso. De tal manera que hay muchos pendientes. Incluso Dios tiene pendientes con nosotros. Pablo tenía pendientes diciendo, estoy de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Ahora usted dirá, yo le pregunto, ¿usted cree que Dios logrará ese propósito con Israel? Pues délo por hecho, si todo lo que ha dicho, todo se ha cumplido. A pesar de todo lo que ha sucedido, en el capítulo 11, Pablo constantemente deja entrever que ese pueblo tiene un futuro glorioso y nos lleva a otra cuestión fundamental.
a la que yo he llamado cuestión de alto riesgo. ¿Y qué es eso, hermano? La forma en que el cristiano gentil llega a entender esta cuestión de Israel. El riesgo de pensar que Dios menosprecia a Israel, que lo ignoró, que lo sacó. Yo estoy hablando todas estas palabras gracias a este judío Saulo de Tarso. Por supuesto, no me confunda, yo no soy un judaizante, soy todo lo contrario. Y que tiene de fondo dos cosas. Una de ellas, ese tropiezo de Israel. Y por otro lado, ese haber llamado y elegido a los gentiles para que sean su pueblo. ¿Qué le parece? Porque existían altísimas posibilidades. Escúchame bien. Había posibilidades potenciales que el mundo gentil cayera en un error de apreciación, en un error de criterio, en un error de interpretación de los hechos, donde se pensara, ¿verdad?, donde se pensara que Israel, Dios lo había hecho a un lado y que hacerles mal era hacerle un favor a Dios. Santo Dios, que no existía eso. En la historia está probado. Si Pablo no estaba equivocado en su percepción espiritual, de creer que los gentiles ahora, por tener el favor de Dios, era señal que Dios había desechado a los gentiles y cancelado su pacto. Pues la existencia de Israel era estrictamente por causa del pacto. Y por eso en el verso 20 y 23, Pablo desmiente que Dios no pensara favorablemente por el mundo judío, diciendo que por su incredulidad fueron quebrados. Y en el verso 23, que si ellos dejan su incredulidad, poderoso es Dios para volverlos a ingerir. No me diga que eso no significa restauración. ¿A qué horas Dios ignoró, olvidó, desechó a Israel? Nunca jamás lo ha hecho. Y poderosos para injertarlos. Porque si eso hizo, mire, porque Pablo ahora plantea una cuestión interesante. Miren, nosotros no pertenecíamos a la oliva fina. Esa oliva fina. Nosotros pertenecíamos a una oliva corriente. Nosotros éramos ramas corrientes, acebuches. Y por consecuencia, es antinatural que se coja una rama corriente para ponerse en un tronco fino. Eso no lo hace ningún arboricultor. Desde luego que no. Pero contra naturaleza, dice Pablo, Dios hizo eso con ustedes, gentiles. Los cogió y los injertó. Espéreme. ¿Pero acaso significa que Dios cortó todas las ramas de Israel para podernos nosotros? Claro, Pablo es muy categórico. Algunas ramas, dijo, fueron cortadas. Pero no significa todas las ramas de esa oliva fina fueron cortadas. Algunas ramas. Y entonces dice, pero si ellos dejan su incredulidad, si eso hizo con ustedes acebuches, ¿no hará Dios algo más por las ramas naturales? Pero debo ratificar un punto. ¿Acaso dijimos que eso de ser excluidos por no creer en Jesús era solo para judíos? No.
También, mire, es que Dios igualó las cosas. Si probó Pablo que judíos y gentiles eran pecadores, que los dos tenían que ser salvos por la misma manera y por la misma persona, y si el judío incrédulo es hecho a un lado, pues también el gentil incrédulo, es decir, no le sucede al gentil distinto a lo que le sucede al judío, porque a cualquier nación, cualquiera que no cree en Jesús, le pasa lo mismo. Entonces, todo incrédulo a Cristo es excluido del reino, del reino de Dios. Consecuentemente, digo, porque a mí no me llamaron al reino de Israel, a mí nos llamaron al reino de su Padre, allá arriba, en el cielo. Israel tiene las promesas en la tierra, nosotros las tenemos allá. Estamos bajo mejores condiciones, bajo mejores promesas, porque estamos bajo mejor pacto. De tal manera que puedo decir que la exclusión es solo para incrédulos. Quienes sean, los que sean. Pero Pablo está muy consciente de ese riesgo y que se malinterprete la intención divina. Y la historia probó que estaba en lo justo. Y entonces Pablo decide poner 3 barreras de contención a esa forma de pensar en el mundo gentil, que son severas advertencias, que no la vamos a ver ahorita, sino en el próximo mensaje, pero están en los versículos 18, 20 y 25. En la primera es: no te jactes, es decir, gentil, no te des alabanza por haber sido elegido como si fueran por tus méritos. No te ensorbezcas. Y la tercera: no seas arrogante. Y yo quiero que usted vea la última advertencia del 25, porque este punto es el punto de enlace para entrar a cuestiones de alto contenido. El tiempo se nos ha acabado, mis hermanos. Nos queda prácticamente un minuto. Y gracias a Dios, entonces, a todo el auditorio, a todos nuestros hermanos de Carolina del Norte, de Nueva York y de muchas partes, y que pronto estaremos ya entrando a Nicaragua, efectivamente, a una difusora llamada Radio Shalom, la frecuencia de paz.